Hola chicos, la clase anterior habíamos revisado algunos procesos que generan la degradación del hábitat y entendimos que cuando hablamos de degradación estamos hablando del daño, la pérdida o la destrucción de un territorio, de un espacio o de un lugar. Para resumir esta parte relacionada a los problemas ambientales o los impactos negativos en el ecosistema, he realizado este cuadro a manera de resumen, para tener una visión general de cada situación que vamos analizando, ¿no? Entonces, voy a compartir esto. Ya. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos tres procesos relacionados a los problemas ambientales o impactos negativos del ecosistema. De principio habíamos analizado lo que respecta a la degradación del hábitat. ¿Ya? A ver, aquí está. ¿Sí? Cuando hablamos de degradación del hábitat, estamos hablando de el daño al territorio, al espacio. Y habíamos visto especialmente tres procesos que generaban degradación. Habíamos visto la desertificación, la salinización y la fragmentación. En esta clase vamos a enfocarnos en la pérdida de la biodiversidad, que es otro proceso relacionado a los impactos negativos que se pueden dar en el ecosistema. Entonces tenemos igual tres procesos: la sobreexplotación de especies, la introducción de especies exóticas y la dispersión de enfermedades. En una tercera parte veremos lo que respecta al desequilibrio de los ecosistemas. Cuando hablamos de esta situación, estamos refiriéndonos a las relaciones entre el factor biótico y abiótico del ecosistema. Recuerden lo siguiente, chicos y chicas. Cuando hablamos o cuando nos referimos a cualquiera de estos tres procesos de degradación, de pérdida de biodiversidad o de desequilibrio, debemos tener en cuenta que pueden ser generados por factores naturales o factores antrópicos. ¿Ok? Listo. Y tomen en cuenta también algo súper importante, que estos tres procesos están sumamente relacionados. ¿Sí? Porque cuando se le afecta a un animal o una planta, estamos afectando al hábitat también. Piense, por ejemplo, en esta situación de las abejas, ¿no? ¿Qué función cumplen las abejas en el ecosistema? Las abejas son polinizadoras por excelencia. Si se extinguen estas especies, ¿sí? estas abejas, lo que va a pasar es que el ecosistema no va a tener la capacidad de seguirse desarrollando, ¿ya? Y viceversa, ¿no? Cuando, por ejemplo, se quema el pajonal, se quema la vegetación nativa que tenemos en el páramo, para cambiar de uso el suelo, estamos afectando directamente a los organismos vivos. Cuando ya, porque estos organismos vivos, los animalitos y las especies vegetales, ya no van a tener dónde vivir, dónde desarrollarse. Entonces, estas situaciones están sumamente relacionadas, ¿no? Listo. Dicho esto, entonces vamos a enfocarnos en esta clase en el análisis de esta segunda parte, lo que respecta a la pérdida de la biodiversidad. Para ello, les he preparado la siguiente presentación, ¿sí? Entonces, aquí están los diferentes procesos o situaciones que se relacionan a la pérdida de la biodiversidad. Ok. Vamos con el primer proceso, que es la sobreexplotación y la extinción. ¿Ya? Hay que determinar dos conceptos fundamentales. ¿Qué es extinción? Es la desaparición de las especies. ¿Qué es sobreexplotar? Es el uso desmedido y descontrolado de las especies, que pueden ser animales o vegetales, por parte de los seres humanos. Actualmente, las tasas más altas de extinción se estima que se generan por las actividades humanas. Miren, por ejemplo, esta foto, ¿no? Pues aquí tenemos una actividad de comercio de carne de animales silvestres,
y es una actividad que se relaciona a la sobreexplotación de las especies. Aunque parezca muy cruda la imagen, ¿sí? No es tan lejana a nuestra realidad. De pronto, por algún prejuicio, podríamos pensar que se trata de algún país asiático, pero no. Estas imágenes corresponden a un país, al mercado de una ciudad de un país vecino. Pero no interesa tanto, ¿no? De dónde es o de qué lugar, en qué lugar se toma esta foto, sino más bien hacer conciencia y visualizar el impacto negativo que tienen o que generan este tipo de actividades, ¿no? Y que se relacionan justamente a este tema de sobreexplotación, ¿ya? ¿Qué genera la sobreexplotación? Extinción de especies y el desequilibrio del ecosistema. Entonces acá les he puesto algunos ejemplos de cómo sobreexplotamos. ¿Cuáles son las actividades que realizamos los seres humanos que se relacionan a la sobreexplotación? Entonces, primero tenemos la venta de carne de animales silvestres en mercados, como vimos en la anterior imagen y como observamos en esta imagen de acá. ¿Ya? Enhorabuena que este mercado de esta ciudad del país vecino que les decía, fue cerrado justamente por el tema del COVID. Acuérdense que al practicar esta actividad especialmente, los seres humanos quedamos expuestos a los virus que retienen justamente estas especies. Se da este proceso de zoonosis, que es el paso de los virus desde los animales a los seres humanos, ¿ya? Entonces, justamente, esta es una razón para parar y evitar ya de seguir haciendo estas actividades, ¿no? Que ponen en riesgo la salud mundial. Miren la situación que estamos pasando con el COVID, ¿ok? Luego, otra actividad que se relaciona a la sobreexplotación justamente son, o es el uso de las partes de animales, sea para industria o gastronomía. Fíjense en este titular. Esta actividad no es lejana de nuestra realidad tampoco. Al año se mandan de contrabando toneladas de aletas de tiburón a otros países, ¿ya? Entonces, esta es otra actividad relacionada a la sobreexplotación. Otra actividad también que se relaciona a esta situación es la venta de especies silvestres como mascotas. Miren esta foto. A este cusumbo bebé lo rescatamos de una casa en la comunidad donde yo trabajaba. Lo rescatamos gracias a la denuncia que hicieron los participantes, los estudiantes del proyecto de educación ambiental. Se presume que lo tenían ahí por dos situaciones. La primera situación es que justamente lo estaban criando, lo habían capturado, sí, lo estaban criando y posteriormente lo iban a vender como mascota. La otra situación es que simplemente lo capturaron, sí, les pareció tierno, bonito, etcétera, y lo tenían en casa como una mascota. Obviamente esto también se da por el desconocimiento que tienen a veces las personas del daño que se hace tanto a la especie como al ecosistema. Acuérdense que todas las especies, y no es la excepción este cuzumbito, cumplen con una función específica. Entonces, de pronto actuaron en base al desconocimiento. Pero este cuzumbito estaba realmente afectado, ¿no? Tenía unos huecos en su lomo que que lo hicieron unos gusanos, ¿sí? Entonces estaba herido. Ventajosamente se logró curar y se lo mandó a un centro de rescate de fauna silvestre. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Cómo se da esto de la venta de especies silvestres como mascotas, ¿ya? Otra situación también es la tala de árboles o vegetación nativas, ¿ya? Por ejemplo, les he puesto esta foto aquí. Y también se dan otras actividades relacionadas a la explotación. Por ejemplo, la ganadería intensiva que veíamos en la clase anterior. Y también la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Lo que les decía con respecto al páramo.
Ok. Entonces, esos son algunos ejemplos de cómo sobreexplotamos los seres humanos. ¿Ya? Luego, la siguiente situación, el siguiente proceso es la introducción de especies silvestres en un ecosistema. ¿De qué se trata esta situación? Se pone una especie, un organismo, en un lugar que no pertenece. Se lo introduce en un lugar distinto a su lugar de origen. Miren esta foto que puse de ejemplo. La situación más representativa a nivel del Ecuador que tenemos con respecto a este problema son las Islas Galápagos. En las Islas Galápagos se da mucho el tema de introducción de especies exóticas. ¿Ok? ¿Qué es lo que genera esta situación? Un desequilibrio en el ecosistema, ¿sí? Que es ocasionado por las relaciones de competencia que se dan entre las especies. Entonces, en este mismo ejemplo, fíjense que estos de acá, ¿sí? Van a arrasar con la vegetación y van a arrasar con la comida de esta tortuga, ¿ya? Entonces, cuando pasa esto, lo más probable también es que se pueda dar un proceso de extinción, de desaparición de las especies, ¿ya? Y otros más, ¿no? Se puede dar una interrupción también en el desarrollo, ¿sí? Del ciclo de vida de la especie nativa. En este caso, en el ejemplo de Galápagos, sería la tortuga, ¿ok? Listo. Eso en cuanto a la introducción de especies exóticas. Vamos ahora con las enfermedades o la dispersión de enfermedades. ¿De qué se trata esta situación, este problema? Es la presencia de virus, bacterias y otros patógenos, pueden ser hongos, ¿no? Que generan enfermedades. ¿Cómo se da esto de la dispersión de enfermedades? Se da básicamente por el cambio de las condiciones ambientales. ¿Sí? Este cambio genera la dispersión de los patógenos, de los virus, etcétera, y esto afecta a otro tipo de especies, incluido el ser humano. Miren lo que pasa aquí en esta imagen. Tenemos dos situaciones, ¿no? La primera situación es este terreno que ha sido modificado, ¿sí? Es un terreno que probablemente antes era esto, era un bosque. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se dispersan las enfermedades al momento que cambian las condiciones ambientales? En el bosque, como ustedes ya saben, existen miles y cientos de virus, bacterias, etcétera, que son retenidas por las especies que ahí habitan. Entonces, cuando se elimina el bosque, ¿sí? Se elimina esta capacidad de retención de las enfermedades, de los virus que generan enfermedades, y probablemente en este espacio nuevo lleguen otro tipo de especies que de pronto no puedan tener esa misma resistencia a los virus. Entonces, se van a contagiar y a su vez estas especies pueden trasladarse y seguir contagiando a más especies, incluso el ser humano, ¿no? Fíjense, al no estar el bosque aquí, de pronto se puede dar un proceso de urbanización, ¿sí? Puede ser que se genera un contacto con alguna especie silvestre, igual se genera esta dispersión de enfermedades, esta propagación de enfermedades, ¿ya? Entonces puede darse entre especies animales, puede darse desde los animales silvestres hacia los seres humanos y así, ¿ya? Entonces así como se transmiten, se contagian las enfermedades a causa del cambio de las condiciones ambientales, ¿ok? Listo. Ok. Vamos con la siguiente situación. Tenemos las especies en peligro de extinción. ¿Ya? Entonces, en cuanto a las especies en peligro de extinción, hay que tomar en cuenta dos cosas. El número de especies en peligro varía de acuerdo a la categoría del estado de conservación. Ya al ratito les explico lo que significa esto, ¿no? Justamente para ver este estado de conservación tenemos esta herramienta, la UICN Red List. Em, Fíjense ustedes en lo que les voy a participar a continuación, ¿no?
Entonces ustedes ingresan a Google, digitan UICN Red List, ok, les va a salir esta página de acá, ¿ya? Que es como otro buscador. Entonces ustedes en este buscador pueden digitar el nombre común o el nombre científico o la región, de acuerdo a su necesidad que tengan. En este caso vamos a poner el jaguar. ¿Ya? Ok. Entonces, esta página me va a decir el estado de conservación que tiene actualmente el jaguar. Ya, hasta que se cargue, miren. Tenemos las siguientes categorías que se relacionan al estado de conservación. Y en cada una de estas categorías va a haber un número de especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que en el Ecuador tenemos algunas especies que están en peligro crítico, que son vulnerables o que están en peligro de extinción, ¿ya? Entonces, miren, no sé si ya se cargó la página. Bueno. Sí, ya se cargó, ¿ya? Entonces, miren, aquí está la búsqueda que hicimos. Tenemos el jaguar, el nombre científico y el estado de conservación. Estas siglas están en inglés, ¿no? Entonces, ya, NT significa Near Threatened, que es casi amenazado. ¿Ya? Entonces, esta es como la página oficial, ¿no? Para enterarse uno de qué estado de conservación tiene una especie, si es que está en peligro de extinción, en peligro crítico, si es que es vulnerable, ¿no? Entonces, miren, ahí está. Tenemos el jaguar, le sale la foto. Esta es como la escala, ¿no? De los diferentes estados de conservación. Sí, la última ya es extinto, ¿ok? Esta que está en color negro, ¿sí? Y sí, es una herramienta súper dinámica, súper fácil de utilizar. Y más que todo es un listado oficial, ¿no? Y un listado actualizado de el estado de conservación de las especies. Es confiable esta página, ¿ya? Entonces, en el caso del Ecuador, tenemos las siguientes cifras. Si estas cifras son del año 2019, son recientes, ¿ya? Entonces, tenemos 40 especies en peligro crítico, 3 localmente extintas, 114 especies vulnerables, 71 especies en peligro de extinción y 162 casi amenazadas, ¿ya? Entonces, bueno, estas cifras son del Ministerio del Ambiente, así que son cifras oficiales también, ¿no? Entonces, con eso ya terminamos, chicos, de ver todas las situaciones, los procesos que se relacionan a la calidad de la biodiversidad. Espero que les guste esta presentación y que les ayude mucho este video para resolver su guía de tarea. Nos vemos. Gracias. Cuídense.